explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Que la paz y el amor de Dios esté gobernando, dirigiendo y llenando cada uno de nuestros corazones y cada una de nuestras vidas. Nuestros corazones se llenan de gozo y de alegría porque llegó el momento de escuchar la palabra del Señor. Llegó el momento de escuchar la voz del Señor. Llegó el momento de oír sus consejos. Llegó el momento de escuchar esa palabra que puede fortalecer, ayudar, animar, restaurar, sanar, salvar cada una de nuestras vidas. Amén. Así que vamos a estar considerando y vamos a estar escudriñando la palabra de Dios en esta hora, en este día. Vamos a ver algunas cosas importantes e interesantes en medio de toda esta situación que estamos atravesando, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8. Un versículo y un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. Dice Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Juan capítulo 14, versículo 13, dice Jesús, hablando aquí en Juan capítulo 14, poco antes de que llegara su hora: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, dice Jesús, Él lo va a hacer, para que el nombre de su Padre sea glorificado en su Hijo. El cristiano sabe, entiende y tiene la confianza, la seguridad, y estamos convencidos de que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios escucha nuestras súplicas y que Él nos acompaña, nos apoya y nos ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida. No hay momento, no hay circunstancia, por más difícil que sea, que dudemos o que pensemos que el Señor no nos escucha. Tenemos la convicción, la seguridad de que si pedimos algo, Él nos lo va a conceder. Sin embargo, muchas veces en momentos de aflicción, de angustia, de zozobra, de miedo, de incertidumbre, en momentos de dificultades, en momentos de pruebas fuertes, nuestros corazones se llenan de dudas. Comenzamos a dudar un poco de las cosas de las cuales antes estábamos convencidos. Comienzan a surgir preguntas en nuestras vidas, comienzan nuestros corazones a llenarse de dudas, comenzamos a llenarnos de interrogantes, comienzan a pasar por nuestra mente preguntas como: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Una de las preguntas que el ser humano más se hace es el porqué de cada cosa que vivimos. ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué no le pudo pasar a otro? ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? ¿O cuánto durará esta situación? ¿Cuándo se acabará todo esto? ¿Cuándo se terminarán las aflicciones? ¿Cuándo por fin podré acostarme a dormir tranquilo? ¿Cuándo podré vivir en paz, con tranquilidad, sin miedo? Todas estas preguntas comienzan a pasar por nuestra mente y comenzamos a dudar, y muchas veces nos preguntamos:
¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios con todo esto que estoy viviendo? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Cuál es el propósito de Dios con toda esta situación que estamos viviendo? Muchas veces llegamos a pensar que no entendemos a Dios y no entendemos sus planes y no entendemos sus propósitos. Y por eso nos preguntamos continuamente cuál será el propósito de Dios en la situación que estamos atravesando. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Y por último, nos preguntamos muchas veces, ¿será que realmente Dios nos escucha? ¿Por qué pasan y pasan y pasan y pasan los días y no hay ninguna mejoría? Es probable que usted en algún momento se haya sentido así. Es probable que en algún momento haya pasado por nuestra mente, haya pasado por nuestros corazones, hayamos sentido en nuestras vidas y nos hayamos preguntado, ¿será que Dios realmente nos escucha? ¿Por qué la respuesta de Dios se demora tanto? ¿Por qué pasa y pasa y pasa el tiempo? Pasan los días y la situación en vez de mejorar, muchas veces empeora. Y me pongo a pensar, y cuando estudiaba el libro de Habacuc, es inevitable pensar en tantos momentos de aflicción y de sufrimiento por los cuales atraviesa el cristiano, atraviesa el ser humano en este mundo. No sale de mi mente, de mi corazón, cuando estudio el libro de Habacuc, todos mis queridos amados hermanos allá en Venezuela que han estado padeciendo y sufriendo por tanto tiempo. Es probable que muchos se hayan hecho alguna de estas preguntas. Es probable que muchos de nosotros nos hayamos preguntado ¿hasta cuándo? Es probable que la frustración, que el miedo, la incertidumbre comiencen a apoderarse de nuestros corazones y de nuestras vidas. Comenzamos a sentirnos muchas veces solos, desamparados, sin rumbo, sin dirección, sumergidos en un hoyo profundo del que sentimos que por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder salir. Nos sentimos sumergidos en una situación, en un momento de tanta adversidad, de tanta dificultad que nos encontramos y pensamos como el salmista, que estamos metidos en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, que no hay nada ni nadie que nos escuche, que nos ayude y que nos entienda y que nos saque de la situación difícil en la que vivimos. ¿Cuándo se acabará todo esto? ¿Cuánto más tenemos que aguantar? Viviendo en medio de destrucción, violencia, sufrimientos, enfermedades, maltratos, dolores, y viendo cómo pasan y pasan los días y la situación sigue empeorando. Ayer tuve la oportunidad de conversar con una persona a la que amo mucho y me decía, este mundo cada día está más y más contaminado y perdido. Vivimos en medio de destrucción, de violencia, de sufrimiento, de enfermedades, de maltrato. Tenemos que lidiar día a día con todas estas cosas. Y usted se preguntará, ¿este mensaje es para alentarme o es para terminar de destruir el ánimo que me queda? Abra su Biblia conmigo en el libro de Habacuc. Habacuc. El libro de Habacuc, vamos a estar considerando algunas cosas, no vamos a estudiarlo profundamente, ojalá tengamos la oportunidad en algún momento de profundizar en este hermoso libro del Antiguo Testamento, pero vamos a ver algunos pequeños detalles del contexto, algunos pequeños detalles internos que encontramos en el libro, que nos pueden ayudar a entender la situación y en el contexto en la cual Habacuc va a escribir este libro. La primera cosa que vamos a ver del contexto está en el capítulo 1, versículo 2.
Miren la situación o el contexto en el que se encontraba Habacuc y todo el pueblo. Según el final del versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Mira el final del versículo 3. Destrucción y violencia están delante de mí. ¿Cuál es el contexto en el cual Habacuc va a escribir este libro? La primera cosa que encontramos es al final del versículo 3, destrucción y violencia están en medio y alrededor de Habacuc. El pueblo se encuentra en un momento de destrucción, de violencia, atravesando y sufriendo cosas muy, pero muy fuertes y muy difíciles. No solamente están viviendo esto, sino que van a empezar a vivir cosas mucho más fuertes. Lea conmigo capítulo 1, versículo 6. ¿Qué va a hacer Dios? Y después vamos a analizar un poco más el pasaje, pero para que entiendan el contexto de lo que están viviendo y de lo que van a vivir, mira lo que dice el capítulo 1, versículo 6. Porque he aquí, yo levanto, está hablando el Señor, a los caldeos. ¿Qué característica tenían esta nación? Mire lo que dice el versículo 6. Nación cruel y presurosa para caminar por anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Mira el versículo 7. Formidable es. ¿Cómo eran los caldeos? Formidables. Pero después de eso, ¿qué dice? Formidables y terribles. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Ellos mismos ponen su ley, ellos mismos viven como quieren, ellos hacen lo que les da la gana, son absolutamente terribles. Versículo 8. Sus caballos son más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran para devorar. Mira las características que tienen. Sus jinetes son como leopardos, se van a multiplicar, van a llegar por todos lados. Y según el final del versículo 8, volarán como águilas y se apresurarán para devorar. Versículo 9, toda ella vendrá a la presa. Mira lo que dice después. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes, hará burla. Se reirá de toda fortaleza. No hay nada, ninguna fortaleza que pueda detenerlos. Se levantarán terraplenes y lo tomarán. Luego pasará como el huracán y ofrecerá atribuyendo sus fuerzas a su Dios. El terror va delante de ellos. Son terribles. Es una nación cruel. Una nación que está lista para destruir, para derrumbar lo que sea. Que no hay fortaleza que la detenga. Son especialistas en destruir y en acabar con todo a su paso. Ellos mismos ponen su ley. Ellos mismos dicen qué está bien y qué está mal. Ellos mismos ponen su justicia y su dignidad. Todo esto va a sufrir Habacuc y el pueblo. Todo esto está sufriendo y están padeciendo Habacuc y el pueblo. Capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice el final del versículo 13? ¿Cómo se siente Habacuc? Y callas cuando destruye, el final del versículo 13, y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él. Habacuc se siente perdido, destruido. Él está viendo cómo la ciudad, el pueblo y él están padeciendo destrucción, violencia, daños terribles.
Están atravesando un momento muy, pero muy fuerte. El pueblo está sufriendo maltrato, dolor, angustia. Hay sufrimiento alrededor de ellos. Hay tristeza, hay dolor en sus corazones. Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cuántas luchas, cuántas batallas, cuántos sufrimientos has tenido hasta ahora? ¿Cuántas cosas has atravesado? ¿Cuántas situaciones difíciles? ¿Y por cuánto tiempo has estado padeciendo? ¿Has padecido o estás padeciendo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta aflicción? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas noches te has acostado en llanto sin poder dormir, preguntándote cuándo se terminará todo esto? ¿Cuánto miedo ha habido o hay en tu corazón en esta hora? Y quizás tu respuesta en esta tarde sea mucha. He sufrido mucho, he padecido mucho, estoy sufriendo mucho, estoy padeciendo mucho. Usted ni se imagina por la situación en la cual yo estoy atravesando. El dolor, el sufrimiento es muy grande. Usted no tiene ni idea de lo que es vivir la situación por la cual yo estoy atravesando. Y es probable que usted me diga eso en esta tarde. Quiero que sepa que en este contexto se escribe el libro de Habacuc. Ahora sí, vamos a entrar al pasaje en el capítulo 1, versículo 1. En este contexto de sufrimiento, al igual que usted, de frustración, como probablemente usted siente, de dolor, como probablemente hay en su corazón, de angustia, de miedo, de tribulación, de persecución, se escribe el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Lo primero que me parece interesante y lo primero que llama mi atención cuando abro el libro de Habacuc y comienzo a estudiar o a ver el capítulo 1, versículo 1, lo primero que se me viene a la mente es que hay algo que es interesante. Si nosotros vemos la gran mayoría, por no decir todos, los libros que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, o si nosotros vemos las partes donde los profetas del Antiguo Testamento hablaron, ¿quién era el que comenzaba a hablar? ¿Cuál era la función del profeta? ¿Qué era lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento? Su función era hablar, dar un mensaje al pueblo de parte de Dios. Dios hablaba al profeta, el profeta le transmitía el mensaje al pueblo. Lo interesante y lo que llama la atención aquí en el libro de Habacuc es que el que comienza hablando no es Dios. El que comienza el diálogo es Habacuc. El que comienza a hablar en el versículo 1 y en el versículo 2 es Habacuc. Y eso llama la atención. Según Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habló muchas veces, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios hablaba, se comunicaba con el pueblo a través de los profetas. Habacuc va a comenzar él hablando, va a comenzar él dando el principio del diálogo. Y uno tiene que preguntarse en esta hora, ¿por qué? ¿Por qué es el Habacuc el que comienza hablando? ¿Por qué es él el que se comunica con Dios y no es Dios el que se comunica con él?
Vean conmigo la primera expresión del versículo 2. ¿Cómo comienza el versículo 2? ¿Cómo comienza la pregunta, la interrogante que hace Habacuc en el versículo 2? Habacuc se va a preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La primera parte que vemos y lo que podemos reflejar en la primera parte de la pregunta que va a hacer Habacuc a Dios es que en el corazón de Habacuc, en la mente de Habacuc, en la vida de Habacuc, hay frustración. Este hombre está agobiado, ahogado y quiere expresárselo a Dios. ¿Hasta cuándo? Mire, lean conmigo el capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Este hombre tiene en su corazón frustración, dolor. Está agobiado y tiene muchas quejas que quiere comunicárselas y planteárselas a Dios. Él no entiende hasta este momento qué pasa con Dios, cuáles son sus planes, y eso ha llenado su vida de frustración, de quejas. Lo tiene absolutamente agobiado. Es probable que usted y que yo nos hayamos sentido en algún momento de esta forma. Que nos sintamos agobiados porque no entendemos los planes de Dios. Que nos sintamos agobiados porque no entendemos sus propósitos. O porque vemos pasar el tiempo y no llega la respuesta que nosotros esperamos a nuestras vidas. Habacuc va a comunicarse con Dios para manifestarle su frustración, su queja y su descontento. Versículo 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué vemos reflejado detrás de la pregunta completa de Habacuc? ¿Qué es lo que Habacuc piensa? ¿Qué es lo que Habacuc siente? ¿Qué es lo que pasa por la mente y por el corazón de Habacuc? ¿Cuál es la frustración más grande que él tiene? ¿Cuál es el descontento o la queja más grande que él siente contra Dios? ¿Qué piensa este hombre? Este hombre piensa, según el versículo 2, que Dios no lo está escuchando. ¿Qué pasa contigo, Dios? Clamo a ti, oro a ti, de mañana, de tarde, de noche, y no hallo en ti respuesta. ¿Hasta cuándo daré voces a ti y tú no oirás? Habacuc siente que los oídos de Dios están cerrados para escuchar su súplica. Que el corazón de Dios se ha cerrado contra ellos y Dios no quiere ayudarles. Habacuc siente la frustración de que Dios no responde. Y para él, Dios no está oyendo, Dios no está actuando, Dios no está haciendo absolutamente nada en favor de su pueblo. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Mira todo lo que está pasando a mi alrededor. Mira el sufrimiento tan grande en el cual estamos sumergidos. Mira la angustia de tu pueblo. Mira el miedo que se ha apoderado del corazón de tus hijos. Mira la angustia, el dolor, el sufrimiento a causa de la violencia y de la destrucción.
Y Habacuc dice, todo esto está pasando, Señor. Estoy clamando a ti. Y no hallo en ti una respuesta. Mira la frustración que siente. Capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores? ¿Y qué siente Habacuc? ¿Qué hace Dios? Habacuc siente que Dios calla. Habacuc siente que Dios calla cuando el impío, el malo, está destruyendo al que es más justo que él. En pocas palabras, queridos hermanitos, Habacuc siente que Dios no lo está escuchando y que Dios no está haciendo absolutamente nada en favor de ellos o para ayudarles. Ha pasado tiempo Habacuc orando. Ha pasado tiempo Habacuc clamando. Ha pasado tiempo Habacuc suplicando al Señor. Y él en su mente y en su corazón piensa y siente que Dios no quiere escucharle o que Dios no quiere ayudarle. Y probablemente eso es lo que usted y yo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Yo no sé si eso ha pasado por tu mente, yo no sé si eso está pasando por tu vida el día de hoy. Pienso en el pueblo de Venezuela, yo no sé cuántas veces la gente ha estado orando y probablemente en sus corazones sientan frustración y dolor. Yo no sé cómo está tu vida, cómo te sientes hoy. Probablemente te encuentres en la misma situación que Habacuc. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 4. ¿Qué más piensa Habacuc? Capítulo 1, versículo 4, después de que dice violencia, están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual, mira lo que piensa Habacuc, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc siente que el mal está venciendo al bien, que la injusticia le está ganando a la justicia, que la verdad está perdiendo contra la mentira. Habacuc siente que está viviendo en un mundo absolutamente injusto, que la ley está siendo injusta, que la verdad está perdiendo con la mentira. Habacuc siente toda esta frustración y piensa que Dios está cerrando sus ojos. Y en parte, Habacuc llega a pensar que Dios está siendo partícipe de todas estas cosas. La ley sale torcida, el juicio no sale según verdad. Y yo quiero preguntarte, si es que acaso el contexto en el que vivimos hoy está muy lejos de parecerse a este. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Vivimos en un mundo en el cual muchas veces la ley sale torcida. Vivimos en un mundo en el cual muchas veces pareciera que la maldad estuviera venciendo al bien, que la injusticia estuviera gobernando sobre la justicia. Vivimos en un mundo que pareciese que la mentira estuviese aplastando a la verdad. Vivimos en un mundo en el cual la ley es torcida. Vivimos en un mundo lleno de frustración, de dolor. Y los corazones de los cristianos muchas veces llegamos a pensar, ¿qué podemos hacer en medio de tanto dolor y de tanta injusticia? Por si acaso, Habacuc no es el único que sintió esta frustración de llegar a pensar que el mal está venciendo el bien, que el malo prospera y el bueno no, que el malo le va bien y al bueno no, que el malo vive tranquilo y el bueno no. El salmista en el Salmo 73 va a escribir y va a decir, en cuanto a mí, por poco se resbalan mis pies al ver la prosperidad de los malos. Tuve envidia al ver cómo ellos prosperaban, al ver cómo ellos vivían tranquilos, al ver cómo ellos dormían tranquilos. El salmista en el Salmo 73 llegó a pensar, en vano he limpiado mi corazón. Si a mí me va mal y a los malos
les va bien. Si pareciese que a la injusticia le va mejor que a la justicia. Que la mentira reina sobre la verdad. Que las tinieblas opacan la luz. Ese es el sentimiento que tiene Habacuc. Esa es la frustración que sintió el salmista. Y ese es el sentimiento y la frustración que muchas veces sentimos, muchos de nosotros en nuestros corazones. Ahora bien, aquí viene la parte bonita y lo bueno y lo maravilloso de Dios. Tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad. El hermano Pedro predicaba hace algunas semanas que mejor es la misericordia que la vida. El hermano Pablo predicó el día viernes que mejor es la misericordia que la vida, y el hermano Pedro predicaba es que la misericordia de Jehová se renueva cada día. Tenemos y creemos y servimos a un Dios lleno de amor y de misericordia. Que escuche bien, aunque muchas veces pensemos que Él no nos oye o que Él no está actuando a favor de nosotros, déjeme decirle que tenga la plena confianza y la seguridad de que Dios te escucha, de que Dios te oye, y que Dios conoce tu situación, y que en algún momento la respuesta de Él va a llegar para tu vida. Lea conmigo el versículo 5. Ahora viene la respuesta de parte de Dios. Y hay aquí lo sorprendente para Habacuc y para cada uno de nosotros. Capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones, va a hablar Dios. Y cuando Dios habla, su pueblo calla y escucha. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aunque se os contare, no lo creerías. Miren entre las naciones, vean y asómbrense, porque haré. Mira el tiempo que está usando Dios. Haré una obra en vuestros días, haré una obra en vuestros tiempos, haré una obra con ustedes, haré una obra en ustedes, haré una obra en vuestros días, que aunque se os contare, tú no lo creerías. Lo que Dios está haciendo en el tiempo de Habacuc es grande, es asombroso, es absolutamente maravilloso. Lo que Dios está haciendo es tan grande que Dios mismo le va a decir a Habacuc, que Dios mismo nos está diciendo a nosotros en esta hora: si yo te contare lo que estoy haciendo en favor de ti, si lo que yo te contare lo que estoy haciendo en tu vida, si lo que yo te contare lo que estoy haciendo en tu familia, en tu hogar, en tu pueblo, en tu país, en tu nación, en este mundo, si yo te contare la obra maravillosa y grande que estoy haciendo, ni aún tú lo creerías. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Un Dios lleno de misericordia, de bondad. Un Dios que tiene el poder para hacer grandes cosas, aun cuando nosotros no las veamos. La respuesta de Dios llega. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu clamor. La respuesta de Dios llega, hermanitos lindos, entienda esto. Número 1, la respuesta de Dios llega conforme a su voluntad, conforme a sus planes, conforme a sus propósitos, no conforme a los tuyos. La segunda cosa que hay que considerar: la respuesta de Dios llega en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Él sabe cuándo, cómo, dónde y de qué forma actúa. Confía en sus planes, confía en sus propósitos, confía en sus tiempos. Su voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Sus planes son maravillosos, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Sus propósitos son indescriptibles. Sus obras son asombrosas. Su poder es inigualable. Así que si te sientes frustrado pensando que Dios no te escucha,
Si sientes la frustración de que ha pasado mucho tiempo y la respuesta de Dios no llega. Si sientes la duda o el temor de que Dios no está actuando en favor de ti, déjame decirte en esta hora con plena seguridad y con plena convicción, Dios te escuchó, Dios te escucha y Dios está actuando en favor de ti. Dios está trabajando en tu vida, Dios está obrando en tu vida conforme a sus planes y conforme a sus propósitos. Lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo en mí, lo que Dios está haciendo en nuestra nación, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es grande, es asombroso y es indescriptible. ¿Usted lo cree? Yo lo creo con todo el corazón. ¿Por qué lo creo? Porque así lo dice su palabra. Y porque lo que Dios dice, Dios lo hace. Lo interesante de esto, no tenemos mucho tiempo para desglosarlo, es que Dios, según el versículo del 6 al 11, va a decirle a Habacuc de qué manera Él va a obrar. Dios va a obrar, y Dios obra, escuche bien esto, Dios obra muchas veces de una forma que nosotros no entendemos. Dios usa muchas veces cosas que nosotros ni nos imaginamos. Dios usa personas, momentos, situaciones que nosotros ni siquiera se nos pasaran por la mente. Según el versículo 6 que lo leímos hace rato hasta el versículo 11, Dios va a usar a un pueblo cruel, a un pueblo terrible, a un pueblo feroz, a un pueblo que destruye cuanta cosa se atraviesa en su camino. Dios va a usar a ese pueblo para cumplir un propósito en la vida de Habacuc y en la vida del pueblo de Dios. Así que lo que estás viviendo tú hoy, por más difícil que sea, por más fuerte que se vea, Dios puede estarlo usando conforme a sus planes y conforme a sus propósitos. Aunque muchas veces a nosotros nos pareciese que lo que está pasando en nuestras vidas es algo terrible y malo, Dios puede utilizar la circunstancia, el momento, la situación o las personas que están rodeando tu vida para trabajar conforme a sus planes y conforme a sus propósitos. Versículo 12, voy a avanzar más rápido, se me acaba el tiempo. Versículo 12. Habacuc ahora entiende que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. Habacuc entiende que Dios está haciendo una obra grande, poderosa, una obra increíble. Habacuc entiende que Dios sí lo escuchó. Habacuc entiende que Dios conoce su situación. Pero Habacuc ahora me causa un poco de risa, porque Habacuc ahora quiere decirle a Dios: ¿por qué estás actuando de esa manera? ¿Por qué los usas a ellos? O sea que Habacuc quiere meterse en los planes de Dios. Habacuc quiere decirle a Dios que de la forma que él piensa es mejor que de la forma como Dios lo está desarrollando. Y eso pasa muchas veces en nosotros. Dios está actuando, Dios está obrando, pero nosotros decimos: ¿pero por qué de esa forma? ¿Acaso no sería mejor si lo hiciera de esta manera? ¿Por qué con esa persona? ¿Acaso no sería mejor si me pone algo más fácil? ¿Por qué esta situación? ¿Acaso no sería mejor de esta manera? Eso va a sentir Habacuc del 12 al 17. Leamos del 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Mira la pregunta que está haciendo Habacuc. En medio de la pregunta, Habacuc está reconociendo la eternidad de Dios, la soberanía de Dios y la santidad de Dios. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios santo y tú eres un Dios soberano. Esas cosas vemos implícitas en la pregunta de Habacuc.
Pero detrás de la pregunta de Habacuc hay frustración nuevamente. Habacuc le va a decir, Habacuc entiende, después de la pregunta, dice, no moriremos. Habacuc entiende que Dios no va a desaparecer al pueblo, que Dios no va a destruir absolutamente al pueblo, que ellos no van a desaparecer. No moriremos, oh Jehová, sino que para juicio los pusiste y tú, oh roca mía, los fundaste para castigar. Habacuc entiende que no van a morir, que Dios está trabajando, castigando, corrigiendo la vida de cada uno de ellos. Habacuc entiende que el propósito de Dios no es destruirlos, sino es corregirlos. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que entender. Dios no quiere destruirte, Dios quiere corregirte porque te ama y porque quiere salvar tu vida. Sin embargo, en el versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Dios, ¿tú no eres muy limpio de ojos? ¿Tú lo que no puedes ver el mal? ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando y te quedas de brazos cruzados, te quedas callado? ¿Cómo es que no haces nada? ¿Cómo es, Señor? Entiendo que quieres corregirme, entiendo que quieres castigarme, entiendo que quieres ayudarme, entiendo que no quieres matarme. Pero ¿cómo es que me corriges? ¿Cómo es que me castigas? Usando a un pueblo que es mucho más malo que nosotros. Detrás de esa pregunta está la frustración de Habacuc. Habacuc cree que Dios no está desarrollando su plan como debería. ¿Por qué lo usas a ellos para castigarnos? Ok, nos quieres corregir, nos quieres ayudar, pero ellos son peor que nosotros. Y eso es lo que muchas veces pensamos nosotros también. Y déjame decirte en esta hora, en este momento, que Dios en su soberanía, que Dios en su santidad y que Dios en su amor puede utilizar lo que Él considere pertinente para cumplir sus planes y sus propósitos en tu vida. No importa lo que Dios use, no importa cómo Dios lo haga, tú confía en Él, porque lo que Él está haciendo, lo está haciendo bien. Porque lo que Él pensó, planificó y está ejecutando en tu vida, sin duda es lo mejor para ti. No dudes de sus planes, no dudes de sus propósitos, no dudes de su soberanía, no dudes de su santidad, no dudes de su amor para contigo, para conmigo. Confía en Dios por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Los planes de Dios son perfectos. Y Él los ejecuta de manera perfecta. Lo que Dios hace en el tiempo que Dios lo hace es absolutamente perfecto. Él ve mucho más allá de lo que tú y yo vemos. Él conoce mucho más allá de lo que tú y yo conocemos. Y Él tiene mucho más poder y mucha más sabiduría que tú. Deja tu vida en sus manos. Amén. Ahora, ya para ir terminando, no puedo irme sin decir el tema central de la carta o del libro. En el capítulo 2, el capítulo 1 del 12 al 17 es Habacuc nuevamente hablando. El capítulo 2, desde el versículo 2 hacia adelante, va a ser Dios hablando. Y mira lo que Dios va a decir. Y Jehová me respondió. Jehová le va a responder a Habacuc lo tocante a su queja. Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella.
Mira lo que dice el versículo 3. Y esto es para ti y esto es para mí. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hermanito lindo, amigo que nos escucha en esta hora, aunque la visión tardare, aunque la respuesta de Dios se demorare, aunque la ayuda de Dios en tu mente pareciese que está tardando mucho, aunque los propósitos de Dios se tarden tanto en cumplirse, aunque la visión tardare un tiempo, espérala, porque sin duda la respuesta, la ayuda va a llegar de parte de Dios. Amén. A tu vida y a la mía. Amén. Amén. Y hay algo interesante aquí en el versículo 3. Aunque tardare, va a llegar. ¿Saben por qué? Porque aquí en el versículo 3 hay una característica de Dios. Dios no miente. Dios no miente. Va a llegar, porque aun tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. Dios no miente. Tito capítulo 1, versículo 2. Dios no miente. Si Él nos dice algo, si Él nos promete algo, es porque así va a ser. Amén. Versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hay unos que se van a orgullecer y van a buscar su propio camino. Pero mira el final del versículo 4. Hay unos en el principio del versículo 4 que se van a apoyar en sus fuerzas, en su prudencia, en su sabiduría. Pero hay otros, según el versículo 4, el final, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hermanitos lindos, tengamos la fe que Dios quiere que tengamos en Él. Seamos justos viviendo por medio de la fe. Confiemos plenamente en el Señor. Que por tu vida, que por tu mente no se te pase orgullecerte, apoyarte en tu propia prudencia, en tu fuerza o en tu sabiduría. Que tus planes no sean tus planes, sino que en tu vida sean los planes de Dios. Confía en Él. Este concepto de que el justo por la fe vivirá es uno de los conceptos que más vemos y que son más importantes en el Nuevo Testamento. La salvación viene dada por la fe. La salvación en este contexto de Habacuc para aquellos que se van a salvar de toda esta circunstancia y de toda esta situación son aquellos que, a pesar de que la visión tardara, van a esperar con confianza, van a creer sin dudar y van a apoyarse en Él. Se me viene a la mente Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Aunque tardare por un poco de tiempo, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El justo por la fe vivirá. Versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe y fe para preservación del alma. Hay un premio, hay un galardón grande y maravilloso para aquellos que a pesar de las dificultades, que a pesar de los sufrimientos, que a pesar de las adversidades, sigan confiando y sigan creyendo en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Después, del 6 al final del versículo 20, Dios va a decirle a Habacuc: ¿tú crees que yo no voy a hacer nada contra esa nación cruel como son los caldeos? Dios los usó, sí. Pero eso no quiere decir que Dios iba a pasar por alto la maldad de ellos.
según el versículo 6, al final del versículo 20, Dios también va a castigarlos a ellos. Ellos también van a sufrir por causa de su propia maldad. No hay nada que se le escape a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Capítulo 3 para terminar. Mira el cambio de actitud del hombre frustrado del capítulo 1, del hombre frustrado del capítulo 2. Mira el cambio en el capítulo 3. Versículo 2. Oh Jehová, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mira el cambio de actitud en este hombre. Oí tu palabra. Ahora él sí está escuchando la voz de Dios. Y cuando oímos la voz de Dios, empezamos a confiar y a temer, porque sabemos que lo que Dios va a hacer es grande y maravilloso. Él va a decir, aviva tu obra en tus tiempos, pero acuérdate de nosotros en medio de todo y ten misericordia. Va a seguir diciendo cosas muy bonitas en el capítulo 3. No las vamos a ver por falta de tiempo. Pero mira cómo va a terminar. Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas cuando oímos la voz de Dios y entendemos sus propósitos. Hasta nuestras entrañas se conmueven. Se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Mira, este hombre se sentía podrido, se estremeció por dentro. Si bien estaré quieto, mira, en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y mira lo que dice el versículo 17. Y esto tómalo para ti en esta hora. Tómalo para ti en esta noche. Hazlo personal. Grábatelo en tu mente, en tu corazón. Antes de dormir, piensa en esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no dé mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, aunque me quede sin nada, aunque se destruya todo, aunque lo pierda todo, aunque no tenga nada. Mira lo que dice el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa si no tenemos nada, no importa si lo perdemos todo. Si tenemos a Dios en nuestras vidas, si nuestra fe sigue intacta, gocémonos en Él, alegrémonos en Él, porque tenemos lo único que necesitamos en nuestras vidas. En Él encontramos gozo, en Él encontramos salvación, en Él encontramos esperanza. Versículo 19, Jehová es mi fortaleza, en Él encontramos fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo y nos quedemos sin absolutamente nada, confiemos en el Señor, gocémonos en Él. En Él hay esperanza, hay salvación, hay fortaleza, hay vida eterna. Lo que usted y yo necesitamos en nuestras vidas es al Señor. Amén. Con Él lo tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Confiemos en sus planes, confiemos en su propósito, porque ¿qué dice estos pasajes, israelito? Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. ¿Quién es este Dios? Este Dios que te sustentó. Mira lo que dice, déjame buscarlo aquí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16.
Este es el Dios que te sustentó con maná en el desierto. El pueblo estuvo caminando en el desierto mucho tiempo, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Pero mira cómo termina el versículo 16. Para la postre, hacerte bien. Para la postre, hacerte bien. Dios quiere hacerle bien a tu vida, aunque en este momento no lo veas ni lo entiendas. Confía en sus planes y en sus propósitos. A la postre, Él va a hacerte bien. Jeremías capítulo 29. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Él quiere darnos el fin que nosotros esperamos y que Él espera, que es estar con Él eternamente. Cosas maravillosas para nuestras vidas. Así que aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo, confiemos plenamente en Él. Dios actúa en su tiempo y conforme a sus planes y conforme a sus propósitos. Ten la convicción de que Él te escucha. Que Dios te bendiga. Amén. Sé que el Espíritu de Dios se encuentra aquí, su poder y gracia puedo yo sentir.